más tristes del pecado. Fue el plano al que la mujer bajó en la sociedad. Es una de las consecuencias tristes de la caída. Pero gracias al Señor Jesús, que por su venida y su sacrificio en la cruz, cuando leemos el Evangelio y las epístolas de los apóstoles, encontramos que es el propósito de Dios que la mujer reciba el lugar que le corresponde en nuestros hogares. Cuando nosotros miramos la primera narración del Evangelio, donde se menciona la primer pareja, la Biblia nos dice así en Génesis capítulo 1, versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Es decir, que la palabra de Dios nos muestra que ambos fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. También nos dice allí en el Génesis, en el libro del Génesis, en el capítulo 2, dice primero en el versículo 7 explica el proceso de formación del hombre. Dice: Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La Biblia describe tanto la creación del hombre como la mujer. En el capítulo 1 hace un resumen, pero cuando vamos al capítulo 2 encontramos que no fueron creados en el mismo momento. Y si seguimos leyendo, podríamos leer, ustedes lo pueden hacer en sus casas, si desean repasar, del versículo 18 al versículo 24 está la narración de cómo Dios creó a la mujer. Aquí no dice que el Señor fue y tomó de nuevo polvo de la tierra, aquí no nos dice eso. Nos da una narración que algunas personas y algunos que entre comillas han pretendido a través de la historia ser intelectuales la han ridiculizado, pero que es la historia real presentada por la palabra de Dios y confirmada por Jesús. Cuando Jesús vino no confirmó ni dio ninguna, podríamos decir, ninguna explicación ni ninguna clave para que el hombre llegara a crear en la evolución. El Señor dijo claramente, el Señor Jesús dijo: varón y hembra los creó, dice el Señor Jesús en el Evangelio. Ahora, ya el Señor no dijo como con los animales, cuando hizo al hombre, cuando hizo los animales, el Señor dijo hágase, pero cuando hizo al hombre no dijo hágase, y cuando se hizo a la mujer tampoco. Y como lo repetimos a veces cuando celebramos matrimonio, ustedes lo han escuchado, dice la palabra de Dios que el Señor tomó una costilla ¿de quién? Del hombre. No tomó una parte de la cabeza, ni tampoco tomó de los pies. El Señor lo tomó de su costilla. Algunos teólogos dicen una costilla cerca del corazón, para que el hombre la amara. Así es, mis hermanos, en un resumen corto, lo que fue la creación de la primer pareja. Pero luego vienen las consecuencias. Conocemos la historia, lo que sucede en Génesis capítulo 3. Y yo quisiera leer unos versículos también de Génesis capítulo 3. Después del pecado dice que el Señor buscó al hombre preguntándole dónde estaba, y él responde en el versículo 12: y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Después del pecado empieza la ruptura de relaciones, y aquí vemos al hombre culpando a Dios primeramente y culpando a la mujer por su error. Dice luego el versículo 13, dice: entonces Jehová dijo Dios le dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer le dijo: la serpiente me engañó y yo comí. Ya nosotros conocemos que aquí hay, como ha sucedido a través de la historia,
Cada ser humano tiene su tendencia de poner la responsabilidad sobre otros, y vienen las consecuencias. Y nosotros conocemos también lo que dice aquí el versículo 16, y a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Versículo 17, y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y a polvo volverás. Mis hermanos, el pecado hizo que el propósito de la creación de los seres humanos cambiara. Y que todo cambiara al plan de Dios. El Padre y el Hijo habían tenido una estrecha relación eterna de gozo y camaradería y amor. Y a fin de que ese gozo y ese amor se extendiera y creciera, fue el plan de Dios de crear seres libres, capaces de amar y ser amados. Por eso Dios creó al hombre. Pero ahora los planes cambiaron debido al pecado. O digamos, las consecuencias, esa relación no vino a ser como debía de ser. Hace algún tiempo estuve leyendo en un libro, yo no sé si esto sea cierto, pero leí en un libro que unos aborígenes, unas tribus en el oriente colombiano, cerca de Venezuela o en los llanos, en esos lados, estaba leyendo en una obra literaria, que en ese lugar la forma en que un hombre conseguía, o estas personas conseguían su pareja, decía el libro, era que como a una edad de 16, 17 años, las jóvenes se iban a la montaña, allá en esa tribu. Y él, que ya tenía edad para casarse, debía subir a esa montaña y empezar a perseguir las jovencitas. Y la que alcanzara a tomar de su mano, esa iba a ser su esposa, decía esa obra literaria. Muy interesante. Yo imagino que muchos jóvenes practicaban bastante para poder correr y poderlas alcanzar, porque eran muy veloces. Y yo me imagino que alguno, cuando estaba persiguiéndolas allí, si estaba alcanzando a una que no le gustaba, como que se hacía el que se caía para no llegar hasta allá. Y seguramente miraba a aquellas que eran bien hermosas y a esas sí, a correr. Y cuando alcanzaba alguna, la tomaba de la mano, esa ya la podía tomar como esposa. No sé si para los jóvenes y señoritas aquí esa sería una buena idea. Pero aunque quizás eso no sea así, lo leí en una obra literaria, quizás si eso es cierto, va a suceder en algunos lugares del mundo. Nos podemos dar cuenta, hermanos, cómo a través del tiempo, debido a las consecuencias del pecado, a la mujer se le vino a considerar casi como un objeto. En Génesis capítulo 24, vamos a leer algunos versículos que nos pueden ampliar este sentido, o ampliar esta verdad de que la mujer ha sido convertida casi en un objeto. En Génesis capítulo 24, versículo 50, encontramos una historia que muchos admiran. Hay historias de la Biblia que admiramos. Pero detrás de esa historia también hay un trasfondo. Dice en Éxodo capítulo 24, versículo 50, aquí está cuando Eliezer fue a conseguir esposa para Isaac. Dice allí: entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron: de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. Versículo 51. He ahí Rebeca delante de ti,
tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu Señor, como lo ha dicho Jehová. Hermanos, aquí nosotros no vemos que le estén preguntando a Rebeca si quiere ir o no quiere ir. Ahí está, tómala. Y nosotros sabemos que más adelante el hijo de Raquel, uno de los hijos de Raquel, Jacob, volvería a ese lugar y trabajaría 7 años para poder recibir la mujer que él amaba. Pero sabemos que él fue ¿qué? Engañado. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Trabajar otros 7. Y no podemos negar que aquí hay una historia o que aquí se envuelve un contexto cultural de la época donde no había malas intenciones, pero era aceptado que la mujer era ¿qué? Un objeto. Donde quizás en algunos lugares ella no podía opinar si se quería casar con el individuo o no, simplemente el otro trabajó y entonces la entrega como si fuese un objeto. No con eso quiero decir que eran personas malas, pero recordemos que no hacía mucho tiempo había el hombre caído en pecado. El hombre, al apartarse de Dios, empieza a vivir en unas circunstancias de machismo, y aún dentro de la misma narración de la ley de Dios encontramos el contexto cultural de la época. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 20, versículo 17, en el mandamiento dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. Aquí aparece la mujer hasta con el asno y el buey. La realidad es esa. Alguno pensará, y yo quiero decir, no hay que tenerle ningún prejuicio, ni ninguna ira, ni ninguna crítica destructiva a la palabra de Dios, y eso no es lo que estoy haciendo, pero lo que quiero mostrar aquí es el contexto del pensamiento a que los seres humanos fueron llegaron. La ley de Dios está compuesta por 10 palabras hebreas. El hebreo es una lengua que, con una palabra, es una de las lenguas más abreviadas que han existido hoy, o que existen, como en el inglés. Ustedes saben, y aquellos que nos ha tocado hacer traducciones, a veces estamos traduciendo algo del inglés y sabemos que eso que estamos traduciendo de una página se puede convertir en 2, dependiendo del contenido, porque el español es más descriptivo. De la misma manera, Dios dio 10 principios, 10 palabras. Y han sido los eruditos, teólogos, que tienen que llegar o tenemos que llegar a explicar el principio. Y aquí el principio se explica desde un punto de vista de la cultura de la época. La mujer como objeto. Hasta recuerdo que en la época dicembrina, cuando uno da visita de Colombia, y yo creo que aquí el pastor debe saber, una vez hasta está escuchando una canción que siempre la tocan, que la persona dice: yo que no olvida el año viejo, porque le dejó una burra, una yegua blanca y una buena suegra. Ahí la suegra aparece con la burra y con la yegua blanca y una buena suegra. Es simplemente una canción, pero puedo decirles, hermanos, que a veces, bueno, es una canción que no le vamos a prestar mucha atención porque yo no soy teólogo ni nada, pero lo que podemos mostrar es el plano al cual la mujer se ha colocado como propiedad, tal como los esclavos. Ustedes pueden ver, aquí dice siervo, pero la traducción correcta es esclavo o esclava. Ninguno de los objetos de su prójimo desee, y entre esos objetos aparece la mujer, porque estos son consecuencias del pecado. Se hacía un censo en Israel y se contaban los hombres, pero no se contaban las mujeres. Eran excluidas del censo. Y eran excluidas del censo porque lo que se pensaba allí era el poder. El censo era para la guerra. Las mujeres en ese tiempo no podían pertenecer al ejército. La mujer
era también discriminada en las herencias. Con excepción de Ur de los Caldeos y otros lugares, la mujer no heredaba. En Israel la mujer no heredaba. La esperanza era que el que se casaba con ella pues tenía herencia. Pero en el sistema, si se aplicaba el sistema que había, la mujer no heredaba. Cristo vino a salvarnos del pecado, a redimirnos y a restablecer la mujer al lugar original que le correspondía antes del pecado. A eso no es Cristo. Y nosotros como cristianos, después de que Cristo ha muerto en la cruz, nosotros debemos de tratar y darle a la mujer el lugar que le corresponde, de acuerdo al plan divino. Por eso en el Evangelio, en Gálatas, capítulo 3, versículo 27, el apóstol dice, Gálatas capítulo 3, versículos 27 y 28. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis ¿qué? Revestidos. Ahora, si yo estoy revestido de Cristo, ¿cuál debe ser mi actitud? Luego dice él en el versículo 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Es decir, que con la muerte de Cristo no va a haber diferencia de nacionalidad, ni de raza, ni tampoco diferencia entre libre y esclavo, ni tampoco entre varón y mujer. La mujer, para aquel que está totalmente entregado a Cristo y está revestido de Cristo, es tratada con la igualdad que le corresponde. En Efesios capítulo, en el siguiente libro, Gálatas, en Efesios, en el capítulo 5, versículo 25, viene un consejo que todos los esposos debemos escuchar en esta mañana. Dice Efesios capítulo 5, versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, tal como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Hermanos, qué bonita comparación. Cristo se entregó a sí mismo. De la misma manera, el esposo cristiano, revestido de Cristo, debe amar a su esposa, debe considerar a su esposa, debe ayudar a su esposa. El libro Hogar Adventista, el Hogar Adventista, página 205, dice así: los esposos deben ser cuidadosos, atentos, constantes, fieles y compasivos. Deben de manifestar amor y simpatía. Cuando el esposo tiene la nobleza de carácter, la pureza de corazón y la elevación mental que debe poseer todo verdadero cristiano, ello será puesto en manifiesto en las relaciones matrimoniales. Procurará mantener a su esposa con salud y buen ánimo. Se esforzará en pronunciar palabras de consuelo y por crear en el círculo del hogar una atmósfera de paz. Es decir, que cada esposo debe preocuparse por la salud de la esposa. La Biblia dice aquí que Cristo quiso cuidó a la iglesia para presentársela sin mancha ni arruga. Claro, a las esposas le van a salir arrugas, pero tratemos de que que se demoren en salir esas arrugas. A la esposa hay que considerarla. A la esposa no hay que dejarle todos los quehaceres, todos los oficios. A la esposa hay que amarla, hay que cuidarla para mantenerla lo más jovencita posible. Y claro, si la esposa se envejece a nuestro lado, pues sabemos que la vamos a amar.
Y aunque le salgan canas y le salgan arrugas, vamos a amar esas canas y esas arrugas, y no vamos a amar a ninguna otra como a esa, porque es un amor que se ha cultivado, y es el verdadero amor. ¿Qué pasa cuando un esposo maltrata a la esposa? No solo físicamente, en algunos lugares una vez me encontré yo con alguien que tenía que ayudar, y él oyó que no había que pegarle a la esposa, y él me dijo, no, hay que darles para que aprendan. Y yo dije, bueno, aquí hay un trabajo que hacer con este esposo. Y yo era tratando entonces, quizás no todos sean como él, pero hay quienes la golpean psicológicamente, que las humillan. Y aquel que humilla a la esposa, que no considera a la esposa, que le habla a la esposa ásperamente, le quiero dar una noticia: sus oraciones no son contestadas por el Señor. Si alguna oración no le está siendo contestada, pregúntese, ¿cómo estaré tratando a mi esposa? Porque si trato mal a mi esposa, por muy cristiano que aparezca, mis oraciones no van a ser contestadas. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Vamos a ir a 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. El apóstol Pedro, inspirado por el Señor, dice: vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como un vaso más frágil, y como a coherederas, es decir, iguales a nosotros, coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si no trata bien a la esposa, sus oraciones van a ser estorbadas. Eso es lo que dice la palabra de Dios. En algunas culturas, las mujeres quieren escoger hombres bien musculosos, y hay algunos jóvenes que se preocupan, y es bueno hacer ejercicio, tener una buena caja torácica, sacar buena musculatura, tener formas, está bien. Y es bueno hacerlo por salud, y está bien, es mejor estar mejor presentable, tratar de que no haya tanta barriguita, es lógico, es importante. Y hay en algunas culturas mujeres que escogen hombres musculosos, y está bien que los escojan musculosos, pero los músculos no es todo, hermanos, jóvenes y señoritas. Una vez yo andaba con un amigo musculoso en Los Ángeles. Era la primera vez que visitaba la ciudad de Los Ángeles. Íbamos pasando por un sitio y me dijo: mira, hermano, allí está la cárcel. Esa es la cárcel más grande aquí de Los Ángeles. Pero estoy preocupado, porque allí los dejan hacer ejercicio, levantan pesas los presos, y después salen de ahí de la cárcel musculosos. Imagínense un hombre bien fuerte, bien musculoso, bien malo. Y él fue en el Pacific Union College, él fue director del gimnasio allá, y bien musculoso el amigo. Y le dije yo: pero sabes que hoy en día para las peleas y todas las peleas que deforman los músculos no tienen nada que ver, porque viene un musculoso, le sacan un revólver y no puede hacer nada. Pero quiero decirles una cosa: no se vayan a desanimar los jóvenes que quieran ser musculosos, o las señoritas que deseen conseguir esposos musculosos, porque eso está bien. Pero quiero decirles que hay muchos musculosos que anhelan encontrar la mujer de Proverbios. Muchos musculosos quieren encontrar la mujer virtuosa de Proverbios capítulo 31 para abusar de ellas. Desafortunadamente me ha tocado verlo. Vuelvo y repito, no estoy en contra de los musculosos. Hasta voy a ver si vuelvo al gimnasio, a ver si yo también saco. Pero lo que quiero enfatizar es que el aspecto físico no es lo único. Miren, por ejemplo, en Proverbios capítulo 31, qué lindo ese versículo. El Proverbio se lo leen a muchas mujeres, y si se van a casar más se lo leen. Proverbios capítulo 31, versículo 11.
Dice, el corazón de su marido está en... Vamos a leer desde el 10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente las piedras preciosas. El corazón de su marido está confiado en ella y no carecerá de ganancias. Ese hombre ahí va a coger un buen dinero porque la mujer virtuosa va a trabajar por él. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Creo que alguno dijo por ella amén cuando dije que va a trabajar por él. Dice el 12, busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercaderes, trae su pan de lejos. El musculoso no tiene que conseguirlo porque la mujer virtuosa va a traer el pan. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Parece que el musculoso se sienta porque la mujer va a hacer todo. Hace telas, vende y da cintas al mercader. Hermanos, la mujer virtuosa, qué maravilloso. Y yo le aconsejo a los caballeros que sí, cásense con una mujer virtuosa. Pero quiero decirles que hay muchos que abusan de la mujer virtuosa. Y yo les digo, hermanos, con tristeza, que he visto mujeres virtuosas, tal como lo dice aquí la palabra de Dios, convertidas en lugar de una esposa que es respetada y que es considerada, convertidas en burra de carga, hermanos. Es triste. Ver en una oportunidad, me ha tocado, la esposa cargando el mercado y los hijos y el esposo tranquilos, porque la mujer virtuosa está cargando. Y no hay consideración para ella. Es triste. En un lugar donde se fue el agua, no había agua, había que cargar el agua, venía la mujer virtuosa con un palo atravesado así, 2 cosas de agua así que casi se caía, y los hijos tranquilos y el esposo leyendo el periódico. Es triste. Es triste ver a la mujer virtuosa que siempre muchos comen y entre los hijos y el marido no hay quien se vaya y lave los platos también y ayude. La mujer virtuosa lo hace. Niños que la mujer virtuosa les ha hecho casi todo, que hasta los niños, una vez me dijo un niño que estaba cansado de comer, de levantar la cuchara para comer. ¿Por qué? Porque el niño nunca le dijeron en la casa, los padres no les dicen, no les ponen oficio para hacer en la casa. Usted haga esto, distribúyase el oficio para que su mamá esté más descansada. No hay cooperación en muchos lugares. Es triste ver que llega al mercado el hombre musculoso con la mujer virtuosa y él se queda en el carro mientras ella entra al mercado con el carrito a cargar y a comprar todo. Cuando se acerca al carro, la mujer virtuosa estira la mano y él le pasa las llaves y ella abre el carro atrás y pone ahí el mercado. Llegan a la casa, se estaciona el carro, el hombre sigue allí leyendo y la mujer baja todo el mercado. Hermanos, ese no es un individuo revestido por la gracia de Cristo. El que Cristo está revestido va a ayudar a la esposa. Hay que tener en cuenta, jóvenes solteras, las que estén solteras, con quién se va a casar. Fíjese un poquito, aunque no necesariamente los hijos salen iguales al papá,
Pero fíjese un poquito en su suegro. Analiza a su suegro. Si su futuro suegro es considerado con su esposa, con su futura suegra, el hijo tiene que haberle imitado algo, aprendido algo. Y seguramente que su novio, su futuro esposo, la va a considerar. Pero si su futuro suegro, posiblemente él es de aquellos que solo quieren la virtuosa para abusar de ella, téngalo por seguro que seguramente va a abusar de usted. En una ocasión había una dama, una joven que se iba a casar y le decía: no se case con él, muchacho. No, yo lo quiero, mira esos ojos tan bellos que tiene, esas cejas eran bien gruesas, unos ojos grandotes, todos azules, ese hombre todo bien parado, bien musculoso, yo quiero casarme. Le decía: no se case con él, él es muy perezoso, él no le gusta el trabajo. Y según decían, el único trabajo que él aceptó era un trabajo que era en el periódico donde decía: se necesita caballero para trabajar en fábrica de colchones. Y el trabajo que tenía que hacer era probar los colchones. Y él dijo: este es mi trabajo, este es el trabajo preciso. Llegaba allá, hacían un colchón, él se acostaba a probarlo, pero terminó renunciando al trabajo. Le dijeron que por qué renunciaba. No, aquí no me dejan hacer el trabajo bien, porque no los dejan pasar más tiempo en el colchón acostado. Dice: aquí yo quiero hacer bien mi trabajo y no me dejan. Desafortunadamente, esta joven se casó con ese joven, hasta musculoso era, porque él se iba mucho al gimnasio, y no le fue tan bien. Dice: sepa la esposa, dice el hogar adventista, página 193, sepa la esposa que puede apoyarse en los amplios afectos de su esposo, que los brazos de él la fortalecerán y sostendrán en todos sus afanes y cuidados, que su influencia apoyará la de ella y su carga perderá la mitad ¿de qué? Del peso. Otra cita: ayude el marido a su esposa con su simpatía y cariño constante, si quiere que se conserve lozana y alegre, de modo que sea como un rayo de sol en la familia. Ayúdele a llevar sus cargas. La bondad y la amable cortesía que le demuestre serán para ella un precioso aliento, y la felicidad que sepa comunicarse allegará gozo y paz a su propio corazón. Esto está en la página 125. Pero hay algo más, otro consejo más que quiero, otra cita a los esposos, antes de pasar un ratico aquí a los hijos. Dice: debe asignársele a su esposa cierta cantidad semanal y dejarle hacer lo que quiera con ese dinero. Hay esposos que trabajan y la esposa no trabaja y nunca mantiene nada. El esposo debe darle una cantidad a la esposa de dinero. Si ella no trabaja, debe darle cada que le paguen, que reciba dinero, debe darle dinero a la esposa. Dé a su esposa una parte del dinero que recibe. Considérelo como perteneciente a ella y déjeselo usar como desee. Debería haberle permitido gastar según su criterio el dinero que ella misma ganaba. O sea que ese es un consejo para los esposos. Y ahora vamos a ir a Proverbios capítulo 1, versículo 8. Vamos a leer algunos consejos para los hijos. Ustedes saben que la mujer es la reina del hogar, madre y esposa, reina del hogar, y tanto el esposo como los hijos deben de ser considerados y tratarla bien. Proverbios capítulo 1, versículo 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Capítulo 10, versículo 1. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Es triste, hermanos, si cuando uno va a un hogar y ve que la madre llama al hijo. Y bueno, yo quisiera usar algún nombre que no le caiga aquí a nadie, ¿no? Y que empiece la madre a decirle al hijo: Macabeo, y él no viene. Macabeo, y él no viene. Macabeo, y él no viene. Como 10 veces hasta que Macabeo le provoca venir. Hermanos, se requiere que los hijos sean educados para que ante la voz no solo del padre, sino de la madre, a la primera voz atiendan.
Muchas veces las madres son despreciadas y la voz de ella no cuenta más la televisión o el juego, reciben más atención que las madres. Y muchas veces porque los padres no han exigido a sus hijos que así como los deben de respetar y obedecer a ellos, deben de obedecerle también a la madre. Capítulo 23, versículo 22. Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Es triste saber, hermanos, que hay hijos o hijas que les da vergüenza andar con la mamá. Es una realidad. Es una realidad. La Biblia o el hijo cristiano nunca se va a avergonzar de ninguno de los padres. Proverbios capítulo 30, versículo 17. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia las enseñanzas de su madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. ¿Los ojos de qué? Que menosprecian la enseñanza de la madre. O sea que para el salmista esos ojos que desprecian las enseñanzas de la madre, es que escarnecen al padre, lo deben de sacar los cuervos, según el salmista. Juan, vamos a ir ahora al Nuevo Testamento. Cristo, mis hermanos, es nuestro ejemplo en todo. En Juan, capítulo 19, versículo 25, nos muestran que Jesús amaba a su madre y muestra los últimos momentos con ella antes de morir en la cruz. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y cuando vio Jesús a su madre y al discípulo amado, al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y después le dijo al discípulo: he ahí tu madre. Desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Jesús se preocupó por su madre. Claro, aquí también hay una gran verdad. Él no miró a su madre y a su discípulo y le dijo a la madre: madre, encárgate de ese discípulo, tú que eres poderosa y que eres la Virgen poderosa, ¿no? Por el contrario, él le dijo al discípulo que se encargara de ella. Vamos a leer otras citas. Dice: al rey en su trono no le incumbe una obra mayor que la de la madre. Esta es la reina de su familia. A ella le toca modelar el carácter de sus hijos, a fin de que sean idóneos para la vida superior e inmortal. Un ángel no podría pedir una misión más elevada, porque mientras realiza esta obra, la madre está sirviendo a Dios. Si nos muestra que un ángel no podría tener una misión más elevada de la que tiene una madre. La madre es la reina del hogar y los niños sus súbditos. Se debe enseñar a los niños a considerar a su madre, no como una esclava cuyo trabajo consiste en servirlos, sino como una reina que ha de guiarlos y dirigirlos, enseñándoles renglón tras renglón, precepto tras precepto. Hogar Adventista, página 207. La última cita: si en cada iglesia los jóvenes de uno y otro sexo se consagraran solemnemente a Dios, si practicaran la abnegación en la vida familiar, aliviando a sus madres cansadas y acongojadas, ¿qué cambio se vería en nuestras iglesias? El Hogar Adventista, página 447. Hermanos, aquí se ha nombrado una palabra que es anticuada, una palabra que no se usa, una palabra que jamás va a estar en los labios de un psicólogo, y es la palabra negación, palabra anticuada para muchos humanistas. Ustedes saben, y esto sería otro tema,
En alguna oportunidad lo dije, que a veces el mundo penetra, algunas personas, la cuestión, el humanismo penetra, no es que penetre la iglesia, sino que algunos, quizás predicadores intelectuales, cogen una cosita allí sin saber detrás de eso que hay. Y en una oportunidad yo salí estaba saliendo de la cafetería de allí de la universidad, y había escrito yo en un papel: self-esteem is wrong. Porque que la estima propia era algo equivocado. Entonces yo lo llevaba así, y una compañera leyó eso y dijo: oh, ¿cómo? Está en contra de la estima propia, de la autoestima, está en contra. Y yo le dije: bueno, lo que sucede es que ahora últimamente los psicólogos, aún psicólogos cristianos, están pensando que la estima propia es la solución, y hasta predicadores predican a favor de la estima propia. Pero el espíritu de profecía dice que esto y estos son los resultados de la autoestima, de la estima propia. Pero no, entonces ella no podía conciliar eso. Entonces cuando ella estaba estudiando para obrera bíblica, estábamos en una clase de ministerio personal, ella puso el tema y me mencionó. Entonces el profesor me preguntó, yo le dije me dijo: muéstrame, tráigame los libros donde la sierva del Señor habla en contra de la autoestima y la estima propia. Y le dije: está bien. Yo leí las citas y le dije: aquí dice. Y él miraba así y él no podía como creer lo que ahí decía. Mío, yo creo que fue que el idioma, ha cambiado el idioma, dijo. Ha cambiado el idioma. Pero resulta es que ha habido una confusión, en algunos con sinceridad, ha habido una confusión entre identidad o autoidentidad y estima propia. Nosotros, nuestra identidad es que somos hijos de Dios. Entonces empezó la gente a incluir en la cuestión de la estima propia, a incluir estima propia alta, estima propia baja, estima propia mediana, estima propia aquí, estima propia allá. Pero el diccionario, el Webster Dictionary, el diccionario Webster dice que la estima propia, la autoestima, es un sentimiento de considerarse un poco más de lo que uno es. O sea, ustedes pueden leer eso. Pero ¿qué sucede? Es un juego que ha utilizado la psicología del humanismo, confusión y algunos entre identidad y estima propia, que desaparece la palabra abnegación. La palabra abnegación es renunciar, es uno saber que quiere algo pero que uno renuncia. Como dice Jesús: tome su cruz y lléveme, niéguese a sí mismo. La abnegación es negarse a sí mismo. Pero hoy en día a los niños no se les está enseñando a negarse a sí mismo, sino que es que ellos tienen que conseguir lo que quieren. Aún más hasta en las propagandas, cuando quieren que alguien compre una bebida, dicen: reclama tu sabor. Y la persona: uy, pero mi sabor está allá donde me quedó, yo lo tengo que reclamar. Es la forma, el fuego que hay allí. Al punto de que cuando los niños crecen con abnegación, hoy en día no se les enseña la abnegación. Y los niños deben de aprender abnegación. Deben de aprender abnegación. Un psicólogo revestido de Cristo, cuando llega una persona con problemas, hace un tiempo estuve predicando en Lowell, en la iglesia Lowell, hace como unos 10 años, y allí estaba yo tocando un tema, y hay una hermana que fue profesora y que ya murió. Y cuando yo empecé a hablar, ese era otro tema, y no me voy a meter ese tema de la autoestima o la estima propia. Cuando yo empecé a predicar, ella hacía así. Y después de que vio cuál era el contenido, estaba haciendo así. Y es que en las escuelas hay una unidad de estima propia. Cuando un niño tiene un problema de drogadicción o irrespeto a los padres, lo llaman: venga, usted puede, usted es capaz. Dentro de usted está la respuesta. En usted hay un potencial, que bueno, eso es, en cierta forma está ahí, pero no es una solución. Entonces pues el niño o el que está en los problemas crece un poquito y es como un medicamento que le va a acabar rápido, va y se le agotó. Pero si ahí en esas unidades de estima propia estuviera alguien revestido de Cristo, lo primero que le diría: mira, no eres capaz, en ti no está la respuesta. Tú no puedes, tú no eres capaz. Cuando entiendas que no eres capaz, entonces Cristo va a ser capaz en ti. Con Cristo puedes. Cristo es la respuesta. De la misma manera que me tocó decirle a una hermana
que no se bautizaba, se bautizó la familia. En ese tiempo era pastor asociado en Nueva York. Habían otros 2 pastores, todos los pastores están detrás de ella. Hermana, ya se bautizaron sus hijas, su esposo, ¿usted cuándo? Los hermanos. Yo nunca le decía nada, yo decía uno más. Una vez me preguntó, pastor, usted nunca me pregunta por qué no me he bautizado. Y yo, todo el mundo me pregunta, usted me pregunta. Y yo le dije, hermana, ¿para qué uno más? Decir unas palabras, es que me gustaría decirle por qué. Y yo le dije, bueno, dígame. No, yo no sé si contarle. Le dije, hermana, si usted cree que yo le puedo ayudar, cuénteme. Si no, no me cuente porque, ¿para qué? ¿Para qué vamos a perder el tiempo? A mí no me gusta como tener mucha información y cosas que después que no van a servir. Me dijo, venga, y fuimos y me dijo, es que ni mi esposo ni mis hijas saben, pero yo todavía fumo escondidas. Cuando nadie hay, yo echo el humo, prendo ventiladores, mastico chicles, todo para que no se den cuenta, yo fumo. Yo le dije, dígame una cosa, hermana, ¿usted cree que usted puede dejar el cigarrillo? Me dijo, no, yo no puedo. Yo le dije, amén, que usted no puede, hermana. Porque si usted cree que usted no puede, entonces Cristo puede en usted. Pero hasta que la persona no entienda que no puede depender del Señor. De la misma manera, los hijos han de crecer con abnegación y dependiendo de Jesús. El amor es el fruto del Espíritu Santo. Yo recuerdo, ya para terminar, la historia de una madre que lavaba ropa para que sus hijos pudieran estudiar. Iba a las casas y lavaba ropa. Y llegó el día de la graduación, cuando él se graduaba de abogado. Estaba él ahí recibiendo el diploma en un auditorio bien hermoso, y él bien vestido, hasta con ropita que ella había comprado ella con su dinero, con su sacrificio. Y en medio de esa multitud buscó allí a una mujer humilde que no tenía casi ni recursos para vestirse ya bien. La llamó para compartir con ella su diploma, y allí él mostró las manos llenas de callosas de ella, ásperas, y él estaba orgulloso de esas manos, porque esa madre lo ayudó a triunfar. El amor entre los familiares, entre los padres y los hijos, es algo hermoso, y gracias a Dios, porque el hijo cristiano no es ingrato, siempre recordará lo bueno que hicieron sus padres. Un día también, después de ser coronados en la patria celestial, nosotros nos vamos a quitar las coronas y las vamos a poner a los pies de Cristo, porque es por Él que podemos entrar allá. Y si estamos revestidos de Él, podemos ser buenos esposos y podemos ser buenos hijos, y podemos darle a la mujer, como madre y esposa, el lugar que le corresponde, porque la lucha continúa entre el bien y el mal, y nosotros debemos de estar aferrados a Cristo para poder triunfar. Y un día, por la gracia de Dios y por todos los consejos que nosotros leemos en el Espíritu Profecía, un día podremos en el reino de los cielos izar la bandera de Cristo sobre la ruina del enemigo, porque el Señor nos da la victoria.